Bueno, precisamente para hablar sobre este supuesto decreto que habría buscado cerrar Punta Peuco y que según algunas versiones habría sido boicoteado por el exministro de Justicia Jaime Campos, estamos en contacto hasta ahora con Ernesto Velasco, presidente del Partido Radical. Ernesto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Patricia, buenas tardes. Gonzalo, gusto de saludarlos y a lo mismo a los televidentes que están sintonizando. Sí, preguntarle primero su impresión sobre estos rumores de este supuesto decreto para cerrar el penal Punta Peuco y donde se plantea directamente que el exministro de Justicia, Jaime Campos, se habría negado a cumplir. A ver, yo creo que esto es un tema bastante delicado, que no puede uno actuar sobre la base de especulaciones, de trascendido, y a mí francamente lo que me gusta es máxima transparencia. Yo le pediría al ex gobierno de la presidenta Bachelet que entregue todos los antecedentes. Si hubo un decreto firmado, que den a conocer el decreto firmado, que se dé el contenido de lo que se está hablando. Y lo propio hagan todos los actores que tengan que ver con esto. Pero me parece que entrar en cosas especulativas no es buena. Yo le puedo fijar la posición nuestra. Nosotros siempre dijimos como partido, y perdón que lo diga en estos términos, éramos partidarios de que se cerrara el penal Punta Peuco, que hubiese una política penitenciaria de igualdad de trato, que aquellas situaciones que se tenían que ver en su mérito se hiciese de acuerdo a las normativas internas y que eso se hiciese no al final de un gobierno, se hiciese en el momento que correspondía como parte de una política pública. Por eso que todo esto creo que no es bueno y yo creo que lo necesario es avanzar en máxima transparencia y que este tema se esclarezca. Ernesto, ¿cómo le va? Más allá de las especulaciones, yendo a los hechos, bueno, acá todo se trata de una publicación de la Tercera PM y después también se entrevista a Lorena Fríes, ex subsecretaria de Derechos Humanos, quien confirma también la información de que había un decreto que no apuntaba al cierre del penal, sino que a una reconversión, dejándolo para los casos de las personas más enfermas, en fin, cambiar un poco la naturaleza del penal Punta Peuco. Pero en definitiva, ¿usted tiene antecedentes de si efectivamente el ex ministro Campos, militante de su partido, se negó o no quiso cursar una orden de la expresidenta? No tengo esos antecedentes, Gonzalo. ¿No ha conversado con él? ¿Perdón? ¿No ha conversado con él? No, y por eso que justamente como usted invoca el nombre de él, yo creo que es muy bueno de que haya máxima transparencia, no hayan opinólogos, sino que aquí esto sea transparente. Si hubo un decreto, se diga, este fue un decreto. Si hubo razones, se diga, estas fueron las razones. ¿Y cuáles fueron, en definitiva, la reacción que esto eventualmente tendría? Porque aquí hay un tema de fondo. No vayamos a estar presencia de una suerte de un gato pardo, que todo cambie para que todo siga igual. Porque mire que cambiarle el nombre a las cosas, si no se cambia la esencia de una naturaleza, tampoco es muy adecuado. Aquí lo que se tiene que hacer es una política pública, que es una política penitenciaria, en la cual no haya privilegios, en la cual todos los ciudadanos tengan igualdad ante la ley. Nosotros siempre fuimos partidarios de terminar con Punta Peuco y que hubiese una política que, cumpliendo con los niveles de seguridad y de razones de Estado que corresponda a las personas que son violadores de derechos humanos, cumplan su sanción en los ámbitos que corresponden. Por lo tanto, todo esto que se ha generado me parece que no es bueno. Aparte que usted entenderá, cuando usted está al término de un gobierno, este tipo de cosas se deberían actuar en forma mucho más clara, más precisa y en otros términos. Así que lo que yo espero es que haya máxima transparencia y creo que por lo demás bueno es para la sociedad chilena que haya máxima transparencia y que este punto se aclare. Me parece que si hay elementos es bueno ponerlos sobre la mesa y eso sería lo más sano. Sí, claro. Ernesto, si se comprobara que el exministro Campos desobedeció o no cursó un decreto o una instrucción de la expresidenta, ¿cuál sería la postura de su partido con respecto a él? Primero, yo creo que no es bueno especular, porque ¿qué pasa si eso no ha ocurrido? ¿Qué pasa si no hay un decreto firmado? ¿Qué pasa si aquí hay algo que no hay claridad en esto? Creo que este es un tema bastante más complejo. Creo que Chile nos puede actuar sobre la base de la rumorología en temas tan centrales en materia de política pública, y lo que uno tiene que actuar son hechos ciertos, hechos concretos, no vaguedades. Y por eso que a mí me encantaría máxima transparencia en este punto y que se diga todo lo que ha ocurrido. Sí, Ernesto, ¿a qué atribuye usted todos estos rumores que han surgido en torno a un tema tan delicado como es el cierre de Punta Peuco o el eventual traslado de alguno de sus reos y el hecho de que se responsabilice en todos estos rumores a Jaime Campos? Es por lo mismo, yo creo que más que, mire, yo no soy hermeneuta de nadie ni intérprete de nadie. Yo creo que yo le puedo fijar la posición nuestra como partido, ya la he fijado con claridad, no solo hoy, sino que hace ya años que hemos dicho lo mismo. Y en este punto, cuando usted quiere hacer algo,
quiere hacer algo, lo hace. Y por lo tanto Chile es un régimen presidencial, es un régimen en el cual evidentemente los ministros de Estado son en este caso responsables de lo que son las decisiones que toma el presidente de la República. Por lo tanto yo creo que este tema es bueno despejarlo, es bueno tener claridad en todo esto y no tener dudas, porque creo que no son sanas. Sobre todo que hoy día vamos a iniciar un periodo desde la oposición, y como oposición yo creo que tenemos que tener políticas públicas que sean empáticas con la ciudadanía, y la transparencia siempre, a mi juicio, es un valor superior de la democracia. Generó demasiada incertidumbre el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet respecto a este tema, al no zanjarlo definitivamente, al no responder respecto si acaso esto se iba a concretar o no. Y en las últimas declaraciones escuchábamos que quedaba siempre la puerta abierta a que eso efectivamente pudiese ocurrir, pero sin colocarle plazos ni fecha ni nada concreto. Mire, a mí en esta materia no me gustan las vaguedades. Yo creo que en políticas públicas el país requiere certeza. Si se quería cerrar Punta Peuco, se debió haber cerrado, pues. Y se debió haber cerrado en el momento que correspondía. Hace bastantes meses atrás esto se debió haber hecho, y de una forma bien construida, con toda la información y con todos los elementos de juicio. Por lo tanto, si se tenía esa intención, se debió haber hecho. Y nosotros esperábamos que se hiciese. O sea, en el fondo usted siente y percibe que por los hechos, finalmente la presidenta no tuvo la convicción ni la voluntad política de hacerlo. No, yo no tengo los elementos de juicio, Gonzalo. Pero usted lo está diciendo, que si lo hubiera querido hacer, lo hubiera hecho antes, ¿por qué presentarlo el último día? Yo lo que digo es que es bueno en este tipo de materia la máxima transparencia, y que si hubiese habido convicción de hacerlo, esto debió haberse hecho hace bastante tiempo. O sea, no hubo convicción al menos. Es bueno saber que todos los chilenos sepamos la información sobre este punto y no especulación. Y por eso, como yo no puedo especular sobre las decisiones ni de la presidenta, ni de un ministro de Estado, porque no tengo esos elementos de juicio, y no es bueno especular, a mí lo que me gustaría es que hubiese máxima transparencia en esta materia y se dijese todo lo que ha ocurrido. Creo que eso es mucho más sano, mucho más transparente, y eso va a permitir a futuro que todos tengamos claridad sobre lo que ha ocurrido. Y no desviar el tema de fondo. El tema de fondo es tener una política penitenciaria que tenga igualdad ante la ley, que cautele los derechos de los internos que tengan problemas eventuales de salud, pero que también las personas que han violado los derechos humanos cumplan su condena en los recintos penitenciarios que corresponde, como cualquier ciudadano. Y eso es el tema de fondo del cual nosotros no podemos irnos sobre este debate, si se hizo o no se hizo, si hubo intención o no hubo intención. Es bueno clarificarlo, despejarlo y avanzar a futuro para poder resolver este tipo de situaciones. Sí, Ernesto, y por último, ¿pudo conversar usted con Jaime Campos sobre el otro tema que también lo involucró en los últimos días de gobierno de la presidenta Bachelet, que es esto del exfiscal Luis Toledo, que se le designa como notario de San Fernando en un cambio de último minuto? Ahí sí había ingresado otro decreto a Contraloría. ¿Qué explicación tiene usted al respecto? Mire, no tengo explicación porque ese tema no lo he hablado con el exministro Jaime Campos. Y yo creo que frente a la misma razón, la misma disposición. A mí en este punto me encantaría la máxima transparencia y que se informase por qué a una persona se le nombra, se retire y se le cambia. Hay razones fundadas, es bueno que los chilenos las sepamos. Y creo que no es un inconveniente saber este tipo de situaciones, dado que son de carácter de política pública. Yo no tengo mayor información sobre el particular. Lo que sí creo es que Chile lo que tiene que hacerse cargo es el descrédito de lo público, de que aquí no puede haber secretismo, que aquí lo que tiene que haber es claridad, y este tipo de situaciones se tienen que enfrentar en forma muy transparente, tener claridad de por qué ocurren y por qué se toman este tipo de decisiones. Bien, Ernesto Velasco, muchas gracias por este contacto, por esta entrevista. Que esté muy bien, buenas tardes. Gracias a ustedes y que tengan una buena tarde.